Hola a todos y todas, soy Juan Camilo Rincón, periodista, escritor e investigador cultural y estoy con un escritor y traductor colombiano, Mauricio Loza. ¿Cómo estás, Mauricio? Hola Juan Camilo, ¿cómo estás? Muy bien, aquí muy emocionado de tenerte en Latin American Literature Today y comencemos esta conversación. Te Vale. quería preguntar, ¿qué inquietudes, preguntas e intereses dan lugar a tu literatura? Bueno, un tema que siempre ha estado ahí y que atraviesa prácticamente todo mi trabajo es la idea del fin del mundo. Supongo que a raíz de haber atravesado la tensión del premilenio, esos años antes del año 2000, en mis años formativos y también supongo que por mis escrituras, mis lecturas de ciencia ficción apocalíptica y postapocalíptica, pero más recientemente por mi convicción de que nos encontramos en un punto terminal en la historia de Occidente, un momento de finales y de principios también, que va a cambiar muchas de las estructuras sociales y políticas que conocemos y que en efecto nos está lanzando a lo desconocido. El otro gran tema que define mi trabajo es la manipulación, cómo los humanos nos inventamos constantemente maneras de manipularnos y controlarnos unos a otros. Y al unir estos dos temas, el fin del mundo y la manipulación, se llega de una manera muy natural al tema de las sectas, que me ha ocupado desde que empecé a escribir. Y bueno, por otro lado, la manipulación también reaparece en ensayos como The Hounds of Action, un libro que publiqué con Académica Press de Washington, sobre la influencia de la magia erótica del Renacimiento en la publicidad y los medios de comunicación modernos, y que se convirtió en colaboración con Gabriel García de Culto TV en una serie documental titulada Eros Desencadenado, que actualmente se puede ver en YouTube. Claro, no podemos encasillar a Mauricio en solo el término escritor, porque tienes diferentes formas de narración, además haces traducción, nos encontramos con diferentes puntos lo visual, lo digital, tienes como diferentes facetas que son muy interesantes que están conectadas a tu arte. Es correcto. Eh, Arranquemos con la primera parte que me llama mucho la atención, que es el tema, me hablas de la manipulación, me hablas del fin del mundo. Y en este Ujú. momento pues, todavía no nos hemos acabado, pero a pesar de estas elecciones que se hacen en algunos países de gran importancia en algunos lados del continente que tienen bombas nucleares y esos temas, y que siempre estamos en los últimos años, incluso desde la Guerra Fría, no, y creo que ha sido un tema humano, el tema del fin del mundo, ¿no? Ujú. Que ya viene el apocalipsis desde ese concepto bíblico y que muchos sacerdotes han dicho. Pero hablemos del tema de la ciencia ficción. Eres un gran conocedor de ciencia ficción y quería que nos dieras un camino y un recorrido sobre la ciencia ficción, qué te gusta y cómo lo ves especialmente en Latinoamérica. Mm. Bueno, yo soy, digamos, un conocedor no sistemático de ciencia ficción. He leído ciencia ficción toda mi vida, pero no he sido sistemático a la hora, ni exhaustivo a la hora de investigar géneros. Digamos que tengo intereses muy particulares y autores muy particulares de cabecera. Para empezar, estaría J.G. Ballard, conocido por Crash y por El Imperio del Sol. Eh, Básicamente he leído todo lo que ha escrito. También está Philip K. Dick, que me parece muy importante a la hora de definir nuestro momento y de definir la incertidumbre y lo que sentimos en este momento. Diría que esos dos autores, Ballard y Philip K. Dick, son súper importantes. Y dentro de lo que está pasando en Latinoamérica, autores que lea o que me han sorprendido mucho en los últimos años, está Ramiro Sanchís, está Luis Carlos Barragán, está Benjamín Labatut, que me parece que están dándole un toque diferente, están haciendo algo diferente a las literaturas y a la ciencia ficción latinoamericana, lo que venía sucediendo antes también. Es muy interesante porque los ejemplos que sueltas, que son grandes escritores, desde Ramiro hasta Labatut, tienen diferentes formas de ver el concepto de la ciencia ficción y esos caminos que siguen. Y el tuyo es ese tema. Me gusta el concepto de las sectas y me llevas a tu más reciente libro, Gasgurú. Hablemos un poco de Gasgurú, que es un libro interesantísimo que desde el diseño, desde el concepto de cómo lo tienes escrito, desde la forma en que ves el futuro, el presente y desde cómo desarrollas el tema de la trama, es algo muy interesante. Ok, bueno, te cuento un poco.
de cómo comenzó eso. La idea de Gasgurú surgió mientras recopilaba material para mi primera novela. Eso ya fue hace unos 20 años, un poco más de 20 años. Y bueno, mientras buscaba información sobre grupos apocalípticos, encontré a Aum Shinrikyo, que es la secta que llevó a cabo los atentados con gas nervioso en el metro de Tokio en 1995. En ese momento, recordé haber visto imágenes del atentado en un noticiero y empecé a investigar un poco más. Y bueno, el caso es que el atentado es que es un hecho único y es perfectamente espeluznante. Se trata del primer acto terrorista con un agente químico por parte de una organización religiosa. Solo resultó ser la punta del iceberg y al investigar un poco más encontré una historia perfectamente alucinante de la que se había oído muy poco en Occidente. Entonces, digamos que a medida que empezaba a escribir la novela, caí en cuenta de que había una afinidad natural entre ciencia ficción y la historia de la secta. Y en parte porque la secta misma se inspiraba en clásicos como Fundación de Isaac Asimov y en en el cyberpunk japonés de, como no sé, Akira o Ghost in the Shell, pero también porque las inspiraciones de la secta misma rayaban entre lo megalómano y lo ficticio. Su objetivo final, lo que querían hacer, era destruir el mundo para salvarlo. Así que encontré una historia que se prestaba para escribirla simultáneamente como novela histórica y como ciencia ficción. Y esto da lugar a una ciencia ficción histórica o una historia ciencia ficticia, en la que se mezclan estos dos niveles de realidad y es muy difícil saber qué es ficción y qué es historia. El caso es que esta combinación entre lo histórico y lo ficticio es la idea rectora del género de la ucronía o la historia alternativa, un género muy importante dentro de la ciencia ficción o bueno, las ficciones especulativas, por lo cual la novela se fue destilando en esa dirección. Y la pregunta, digamos, que armó la novela es qué hubiera pasado si Aum Shinrikyo se hubiera salido con la suya y hubiera logrado desatar un apocalipsis global. Digamos que esa fue la cuestión que me llevó a escribir la novela. Claro, me haces pensar en el tema de 12 monos, me haces pensar en el hombre del castillo alto, que pueden ser como ese concepto de hay una base histórica muy importante porque dentro de tus libros y especialmente en este, tienes como un recorrido histórico de investigación muy interesante, pero además juegas a cambiar la estructura del what if, ¿no? De lo que va a pasar y qué pasaría si, ¿no? Entonces vas jugando con ese tema y eso me llama mucho la atención. ¿Cómo fue la forma de narrarlo y cómo fue el manejo de la conversación también desde Occidente, ciertos puntos orientales que se ven en la obra? Bueno, a ver, como terminó siendo, son dos líneas de tiempo y son dos líneas que se convirtieron en una el complemento de la otra. Entonces, haz de cuenta como una cremallera, vas un capítulo de una línea, otro capítulo de otra línea, y una línea está narrada por una persona occidental, otra línea en primera persona, la otra línea está narrada en tercera persona, en omnisciente y después en primera persona. Entonces lo que estás viendo, una línea la narra una mujer, otra línea la narra un hombre. Entonces estás viendo es una cantidad de puntos de vista complementarios. Occidente, Oriente, masculino, femenino, primera persona, tercera persona, que se van mezclando y te van dando una visión de la secta y de los hechos desde adentro y desde afuera simultáneamente. Digamos que el tema de Om Shinrikyo y de todo lo que sucedió es tan grande que si lo trataba solo desde afuera, hacía algo parecido a un reportaje, que es algo que ya se había hecho. Si lo hacía solo desde adentro, pues faltaba poder ver toda la cuestión desde afuera y que la gente entendiera también cómo se percibía esto desde el exterior y sobre todo desde el punto de vista de alguien occidental. Entonces, todo eso llevó a que la novela se convirtiera en una cuestión cada vez más larga, pero fuera muy completa en su enfoque y en la manera de relatar la historia. Bueno, viendo tu biblioteca y también algo que me parece muy interesante de Gasguru es el tema de investigación y de lecturas que van rodeando la obra. Te quería preguntar un poco desde dos puntos de vista, el primero como lector y el segundo como traductor, porque además no solo eres un narrador, sino también eres un traductor. ¿Cuáles son las escrituras que más resuenan en ti? ¿Qué es lo que más rodea tu obra y cómo generas esas conversaciones, tanto en tu traducción como en tu producción? A ver, bueno, por lo general yo leo mucho ensayo y también libros académicos junto con ficción, de modo que empiezo a encontrar sincronicidades y resonancias
en mis lecturas. Tal vez lo que más resuena en mí es el sustrato conceptual de una obra, de modo que, no sé, autores como Stanislaw Lem, Thomas Pynchon, Ballard, que ya lo mencioné, entre los latinoamericanos, Labatut, también hablamos de él, que escriben novelas que podrían ser llamadas novelas de ideas, siempre me han llamado mucho la atención. Y por eso creo que últimamente he estado trabajando dentro del género de la teoría ficción, porque pues me ha permitido ocultar mis intereses académicos dentro de diferentes registros narrativos y crear dispositivos de pensamiento que sirvan como, digamos, laboratorios ficticios de ideas que incluso podrían expandirse y convertirse en proyectos colaborativos que ayuden a desencajar un poco la noción de autor y que lleven en otras direcciones, ¿no? También ese es el interés. Entonces, digamos que las escrituras que más resuenan en mí son las que despiertan ideas, generalmente ideas grandes o que abarcan, de donde pueden salir cosas nuevas. Eso creo que es lo que más resuena. Y Gasguru, ¿lo has pensado no solo para que quede en el papel? Aquí les quiero mostrar esa portada, es que a mí me parece increíble, es un libro muy bien diseñado y bello. Para ir a pasos visuales o a manejos digitales de diferentes recorridos para generar conversaciones y nuevas formas de creación y desarrollo de esta novela. Pues no he pensado hasta el momento, digamos que he estado ocupado con proyectos nuevos, no he pensado en ninguna cuestión transmedia o multimedia, sobre todo, pues si alguien está interesado, magnífico, pero no he recibido, digamos, propuestas hasta el momento. Sería muy interesante, digamos, pasar este contenido a manga, sería una idea bellísima o algún tipo de novela gráfica, pero si fuera novela gráfica japonesa, pues estaría muy bien, pero bueno, hasta el momento no ha aparecido nadie interesado en el tema. Mauricio, qué maravilloso hablar contigo. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos aquí en Latino American Literature Today. Y los invito a todos y todas a leer las obras maravillosas de Mauricio Loza y especialmente Gasguru, una gran novela que ya se encuentra en librerías, especialmente en España, pero que esperamos que lleguen al resto de nuestro continente. Muchas gracias, Juan.